Imagina entrar en una habitación de museo. No hay nadie hablando, no hay música, solo una vitrina. Y dentro de ella, sentado sobre una pequeña silla, hay un muñeco vestido con un traje de marinero. Tiene unos 40 centímetros de altura. Su cuerpo está relleno de lana de madera y su rostro, envejecido por más de un siglo, conserva unos ojos oscuros que parecen observar a cualquiera que se acerque. Pero hay algo especialmente inquietante. El muñeco tiene nombre, se llama Robert. Y desde hace décadas, algunas personas aseguran que Robert no es simplemente un muñeco. Dicen que puede moverse, que ha provocado fallos en cámaras y aparatos electrónicos, y que algunas personas que se burlaron de él terminaron arrepintiéndose. Actualmente, Robert se encuentra en el Fort East Martello Museum en Key West, Florida, donde permanece expuesto desde 1994. Pero antes de convertirse en una de las piezas más famosas de la historia paranormal, Robert fue simplemente el juguete de un niño llamado Robert Eugene Otto, aunque prácticamente todo el mundo lo conocía por otro nombre, Gene. Y esta historia comienza en 1904. A principios del siglo XX, en la ciudad de Key West, Florida, vivía una familia llamada Otto. Era una familia conocida y con una posición privilegiada dentro de la comunidad. Y entre sus miembros se encontraba un niño llamado Robert Eugene Otto. Gene era todavía muy pequeño cuando recibió un extraño regalo, un muñeco de tamaño considerable, vestido con un traje de marinero. La versión tradicional sostiene que el muñeco fue fabricado en Alemania y que el abuelo de Gene lo adquirió durante un viaje. La empresa Steiff, conocida por fabricar juguetes de alta calidad, suele aparecer relacionada con su origen. Sin embargo, también existe una segunda historia, mucho más oscura. Según esa versión, una empleada de la familia, de origen caribeño o bahameño, habría entregado el muñeco al pequeño Gene después de haber sido despedida. Con el tiempo, esa historia evolucionó hasta convertirse en un relato de vudú y maldición. Pero aquí hay algo importante. No existe una prueba histórica sólida que demuestre que el muñeco fuera creado mediante vudú o que estuviera maldito. Lo que sí parece claro es que Gene recibió a Robert cuando era muy pequeño y desde aquel momento, algo cambió. Gene no veía a Robert como un juguete, lo trataba como si fuera una persona. Se convirtió en su compañero, su amigo, su confidente, y según las historias transmitidas durante décadas, incluso hablaba con él. Los familiares y empleados de la casa comenzaron a contar que escuchaban al niño hablando solo en su habitación, pero algunos aseguraban que no parecía estar hablando solo, parecía estar manteniendo una conversación con Robert. Cuando Gene hacía algo que no debía, culpaba a Robert. Si algo aparecía roto, Robert lo había hecho. Pero lo extraño era que algunas personas aseguraban que los acontecimientos no terminaban simplemente en las palabras de un niño. Comenzaron a circular historias sobre objetos que aparecían cambiados de lugar, muebles que se encontraban desplazados, juguetes rotos y supuestas perturbaciones dentro de la habitación. Pero debemos detenernos aquí, porque muchas de estas historias proceden de testimonios. No existen pruebas independientes que demuestren que un muñeco de tela realmente moviera objetos. Gene creció, y mientras otros niños abandonaban sus juguetes, él no abandonó a Robert. El muñeco continuó formando parte de su vida. Gene se convirtió posteriormente en artista. Estudió y viajó, incluyendo periodos en Nueva York y París. En París conoció a una mujer llamada Anne Parker.
Los dos terminaron casándose en 1930. Y después regresaron a Key West. Jean volvió a instalarse en la casa familiar situada en Eaton Street. Hoy esa vivienda es conocida como Artist House, pero para Jean no era simplemente una casa. Era su hogar, su estudio. Según los relatos, Jean incluso reservó un espacio especial para el muñeco. Robert no había desaparecido. Seguía allí, sentado, observando, esperando. Y según algunas versiones, aquella relación llegó a provocar incomodidad dentro del matrimonio. Tenía delante a un objeto al que su marido había tratado durante décadas como si tuviera personalidad propia. La casa de Eaton Street empezó a adquirir su propia reputación. Los vecinos conocían la historia de Robert. Algunos aseguraban haber visto al muñeco cambiar de posición. Hablaban de expresiones diferentes en su rostro. Pero los relatos más conocidos llegarían después de la muerte de Jean. Jean Otto murió en 1974, y con su muerte comenzó una nueva etapa en la historia de Robert. Después de la muerte de Jean, la casa de Eaton Street fue adquirida por William y Myrtle Reuter. Myrtle se convirtió en la nueva persona responsable de Robert. Según los relatos posteriores, Myrtle comenzó a creer que Robert estaba realmente embrujado. Se decía que el muñeco podía cambiar de posición dentro de la casa, que aparecía en lugares diferentes. Myrtle creyó lo suficiente en Robert como para llevárselo consigo cuando abandonó la casa de Eaton Street. En 1980, cuando se mudó a otra vivienda en Von Pfister Street, Robert fue con ella, hasta que finalmente llegó el momento de separarse de él. En 1994, Myrtle decidió entregar el muñeco a la Key West Art y Historical Society. Y cuando lo hizo, afirmó que Robert estaba embrujado. Poco después, Myrtle murió. Robert acababa de comenzar la etapa más famosa de su existencia. En 1994, Robert llegó al Fort East Martello Museum. Allí comenzó una nueva vida. Ya no estaba en una casa familiar. Estaba detrás de una vitrina, y cientos de personas podían verlo. Algunas personas afirmaron que las cámaras dejaban de funcionar cuando intentaban fotografiarlo. Otros dijeron que sus teléfonos tenían problemas y comenzaron a llegar cartas. Personas que habían visitado a Robert y posteriormente aseguraban haber sufrido acontecimientos desafortunados. Algunas pedían perdón, y algunas incluso pedían al museo que transmitiera sus disculpas. Quizá hayas visto alguna fotografía de Robert. Está sentado, quieto, con su traje de marinero, y aparentemente no ocurre nada. Pero alrededor de él existe una tradición. Los visitantes que creen en su maldición aseguran que nunca se debe fotografiar a Roberts sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque según la leyenda, Robert puede sentirse ofendido, y si eso ocurre, la persona podría llevarse la maldición consigo. Esta es posiblemente la pregunta más inquietante. Si Robert realmente estuviera embrujado, ¿qué habría dentro de él? Existen varias teorías. Una de las más conocidas sostiene que Robert estaría poseído por un espíritu. ¿Pero de quién? Algunos creen que podría tratarse de una entidad relacionada con la historia de la familia Otto. Otros hablan de un espíritu infantil. Hoy Robert continúa sentado en el Fort East Martello Museum. Más de un siglo después de su creación, su aspecto apenas parece el de una criatura sobrenatural. Un traje de marinero, un rostro envejecido, unos ojos negros y una expresión difícil de interpretar. Miles de visitantes conocen su historia. Algunos creen, otros se ríen,
Otros simplemente sienten curiosidad y algunos le tienen miedo. Después de conocer toda la historia, podemos plantearnos la pregunta más importante. ¿Está Robert realmente embrujado? La respuesta honesta es, no lo sabemos. Existe algo que nadie puede negar. Robert tiene una historia real. Existió un niño llamado Robert Eugene Otto. Existió una familia Otto. Existió una casa en Eaton Street. Existió Myrtle Reuter. ¿Crees que Robert es simplemente un muñeco antiguo rodeado de una leyenda que ha crecido con los años? ¿O crees que realmente hay algo dentro de él? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en el próximo caso, porque todavía quedan muchas historias que contar y algunas de ellas es mejor escucharlas con las luces encendidas. Nos vemos en el próximo video.